Muy buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro de nuestra tertulia en filosofía de la ciencia, donde estamos dando continuidad a digamos, a la conceptualización de la relación entre ciencia, tecnología y sociedad con la ya que tercera parte, el tercer encuentro, basados en el texto de Luis Francisco sobre de la tecnociencia a la tecnociencia geoestratégica. Y entonces, en la oportunidad de la tarde de hoy, abordaremos la sección que tiene que ver sobre el concepto de tecnociencia específicamente. Y pues con base en ello vamos a ir haciendo nuestras intervenciones, donde esta sección corresponde a una revisión sobre conceptos de tecnociencia, en particular el que plantea Bruno Latour, y sobre los cuales pues hay unos criterios específicos al respecto de esa teoría del actor y de el entrecruzamiento de relaciones sociales y de relaciones no humanas, según Bruno Latour. Eso es como en términos generales lo que corresponde a la temática de la cual vamos a tener en cuenta hoy y sobre el cual pues Francisco siempre nos hace una presentación previa para nosotros luego poder hacer una intervención. Así que pues Francisco tiene la palabra y yo creo que Armando te toca cerrar el micrófono porque hay mucha interferencia de él. ¿Listo? Gracias. Sí. Gracias, Armando. Gracias, Armando. Sí, porque es muy grande la interferencia. Estela estaba ya. Sí, pero entonces como está en la oficina, debe ser que por momentos le toca como... No. Perfecto. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar con este proceso de explicación constructiva, llamémoslo así, de todo este proceso de pensamiento para poder entender la categoría tecnociencia geoestratégica. Hasta el momento lo que hemos hecho ha sido una referencia sobre literatura. Es una muestra de literatura previa para examinar el concepto de ciencia, little science, pequeña ciencia, big science, gran ciencia o mega ciencia, y conceptos básicos sobre tecnociencia, algunas referencias sobre tecnociencia, pero ahora vamos a entrar en esa relación de ciencia y tecnología ya más focalizados en el concepto de tecnociencia. Bien, pues habiendo revisado esta cantidad de autores que se ha hecho en las dos últimas tertulias, que apuntan a la filosofía de la tecnología, a la filosofía de la ciencia, las cuales vinculan la tecnología y la tecnociencia también, se ha considerado, como les dije, es necesario abordar el concepto de tecnociencia en dos autores que se escogieron, de los cuales pues se me hizo una pregunta en la tertulia anterior por parte de Karencita acerca de Bruno Latour y Javier Echeverría Esponda. Reitero que Bruno Latour, por ser uno de los abanderados en los estudios no convencionales de filosofía de la ciencia sobre la propia ciencia, que lo hace a partir de procesos empíricos con el propósito de rastrear lazos y asociaciones en los procesos de producción científica, muy vinculado con lo que se llama la sociología, el programa fuerte de sociología del conocimiento científico, con la escuela de Edimburgo. Es uno de estos autores que he escogido. El otro es Javier Echeverría Esponda, que tiene una forma
bastante interesante, diferente a los demás autores, y es considerar en un proceso evolutivo el desarrollo de la ciencia, la gran ciencia, la tecnociencia, y en esa secuencia es que yo remato posteriormente con el concepto de tecnociencia geoestratégica. Se escogieron estos dos autores, ya que tratan el concepto con un detenimiento riguroso y desde perspectivas distintas. Una muy empírica para construir el concepto y la otra de una visión hipotético-deductiva, pero de carácter evolutivo, que se consideraron útiles para generar una propuesta de un concepto o categoría como el de tecnociencia geoestratégica. Entonces, por lo pronto vamos a examinar las ideas generales de Bruno Latour al respecto. Bruno Latour propuso el término tecnociencia para subrayar la profunda vinculación entre la ciencia y la tecnología del siglo XX. Este autor había recibido un legado de uso filosófico del concepto tecnociencia que había sido sugerido de alguna manera por Gaston Bachelard a través de un concepto que él utilizó en una obra del año 1953, conocido el concepto como fenomenotécnica. De la misma manera, el concepto fue extendido luego en el mundo francoparlante por el mencionado filósofo belga de sesiones anteriores, Gilbert Otois, y entró en el uso académico en el campo de los países angloparlantes con el libro Science in Action de Bruno Latour. En español está publicado, lo conocemos, es La ciencia en acción. En la teoría del actor red, Latour propone la existencia de una agencia no humana, es decir, una agencia tecnológica en la actividad investigadora, lo cual justifica el uso del término tecnociencia en el lugar de solamente hablar de ciencia. ¿Qué se entiende cuando se habla de agencia? Agencia es una capacidad de acción, una capacidad de acción que genera transformación. Por eso es que dentro del concepto de Bruno Latour se habla de agentes y de vínculos entre agentes, que se refiere a sujetos humanos y a, llamémoslo así, artefactos, que por supuesto no son humanos, que efectúan una serie de conductas, desempeños que generan transformaciones y que esas transformaciones de unos y otros no están separadas, sino que construyen redes que tienen, llamémoslo así, una logística de recorrido en procesos de transformación material y cognitiva que tienen unos resultados de orden práctico, pero también de orden teórico. En ese sentido es que entendemos el concepto de agencia de agente, o sea, la capacidad o la potencia para actuar. Entendido eso, entonces podemos involucrarnos un poco más en la explicación de este concepto que utiliza Latour para hablar acerca de la tecnociencia. La ciencia y la política científica se han tecnificado, dice Latour, porque la propia sociedad se ha impregnado cada vez más de tecnología. Para comprender este concepto de Latour es necesario hacer una síntesis de lo que él propone como la teoría del actor red. En una de sus publicaciones, estamos hablando aquí en lengua castellana, del año 1988, este autor intentó mostrar la construcción simultánea de una sociedad y sus hechos científicos y tecnológicos. Esto lo hizo ilustrando el caso de la historia de Louis Pasteur, la cual
consiste en una descripción vívida de un enfoque de la ciencia cuyas implicaciones teóricas van mucho más allá de un estudio de un caso particular, porque él trata de mostrar ahí es cómo los actos, es decir, las consecuencias de los agentes que interactúan, que producen y cómo se relacionan diferentes tipos de agentes para establecer una red de acción que tiene, llamémoslo así, como una logística, un ordenamiento de los actos para producir unos determinados resultados de algo que lo conocemos como investigación, que tiene unos productos y unos resultados de orden teórico, pero también de orden práctico. De la misma manera, Latour hace otro ejemplo, como en el caso de las habitaciones de los hoteles de Europa, con la invención de un artículo que cambia totalmente la conducta de los agentes, que se refiere a colocarle a las llaves de los cuartos una especie de latón pesado que hace que los huéspedes de los hoteles no se los lleven. En su momento, pues ya eso no se utiliza, ahora se utiliza otro tipo de cosas, pero en su momento hacía que no se perdieran las llaves y que preferían los huéspedes de un hotel dejar en la recepción las llaves de tal manera que se aseguraba que no se perdieran. Este es un adminículo de tipo técnico que modifica un proceso, en este caso productivo, en el sector hotelero. El otro ejemplo que se podría dar, que está en esta obra, que la sociedad a través de la tecnología pues está hecha para que dure, para que persista, está el desarrollo de la fotografía con la marca Kodak, las cámaras de Kodak, y las transformaciones que se van dando con el aspecto técnico de la cámara, pero al mismo tiempo con el uso de los beneficiarios de la cámara, cómo cierto tipo de cambios puede generar unas conductas y unos desempeños de tipo masivo que condicionan también la producción futura de nuevas cámaras. Y asimismo, entonces, se va viendo que hay una interacción entre los artefactos que se van produciendo y la reacción colectiva desde el punto de vista de desempeño de los usuarios de esos artefactos. Con esto, él da algunos ejemplos de cómo el proceso tecnológico es un proceso que se construye en una dinámica de interacción entre distintos agentes, dentro de los cuales hay unos agentes que no son humanos. Y los agentes que no son humanos son justamente los artefactos. Con estos ejemplos se propone presentar la relación entre los hechos de la vida con las innovaciones tecnológicas. Es una de las características que tiene la teoría del actor red, partir de la descripción de los hechos y asociaciones para dar una explicación, en este caso de lo referido a la ciencia y a la tecnología, como constructores y cohesionadores de lo social. En esta medida, de alguna manera, también Latour lo que está haciendo es una crítica a la visión tradicional de sociedad, entendida en los términos de la sociología clásica, básicamente los conceptos de Emilio Durkheim en relación a conceptos ya elaborados y de tipo universalista, y entender lo social como una categoría que no hay que explicar, sino que se entiende que es el conjunto de todos los ciudadanos o todos los asociados. Pero aquí lo que hace justamente Latour es ir en contra de esas construcciones hipotéticas de tipo universal para decir que esto es una construcción comprensiva y que por eso hay que ir para ver cómo se hace esa relación constructiva para entender qué es lo social. En la medida en que ilustra los casos, pues va caracterizando las distintas asociaciones o vínculos que se establecen entre los distintos componentes, que como dije son humanos y también no humanos. Los humanos, pues sus actos, sus desempeños y sus conductas. Los no humanos, que están referidos a artefactos
entendidos estos no solamente como aparatos separados, sino como estructuras relacionadas en términos de grandes dispositivos e instalaciones, son conocidos como actantes, que constituyen en lo que la sociología tradicional llamaría lo social, pero lo social ya no es aquí un concepto abstracto, sino es un concepto de dinámica de relaciones. En ese sentido, es un aporte que es muy valioso que hace Latour a la discusión de las ciencias sociales en general y en particular a la discusión sobre la naturaleza de los objetos de conocimiento en la sociología. Ahora, trasladado eso al análisis de la producción científica y tecnológica, entonces se va entendiendo que la producción científica y tecnológica no puede estar disociada de aquello que Latour llamaría lo social, que es esa red de relaciones a la cual me he venido refiriendo en los últimos minutos. Por supuesto que Latour dice que lo social no es un material o sustancia, aunque sí puede ser conceptuado como un fenómeno susceptible de estudio. Por lo que ya les vengo diciendo, ustedes van entendiendo que lo social es ante todo una red de relaciones, una dinámica de relaciones que no es caótica tampoco, sino que es una dinámica de relaciones con unos papeles en los cuales se actúa, tanto los actantes como los actores, llamémoslo así, los actores humanos y los actantes de tipo no humano. Latour busca redefinir la noción de lo social volviendo a su significado original, en el cual pues él se refiere a la identificación de los nexos que constituyen las interacciones entre los componentes naturales y artificiales dentro de las sociedades. Es algo que ya pues les estaba manifestando. En esta visión, pues entonces rescata la búsqueda de conexiones entre los distintos elementos usando herramientas adecuadas en el proceso investigativo para ver cómo se vincula cada uno de los actores en el proceso de relación en una dinámica de investigación, en una dinámica de producción de conocimiento, en una dinámica de producción de artefactos. Y este estudio es susceptible de hacerse con propósitos de tipo comprensivo que permitan explicar con detalle no solamente qué es lo que sucede, sino también el significado de eso que está sucediendo. Entonces, llamémoslo así, desde el punto de vista de filosofía de las ciencias, estaría alimentando esta concepción que se llama la filosofía de la ciencia comprensiva, donde el Verstehen, el término alemán que se refiere a las cosas que suceden y el significado de las cosas que suceden, se puede dar, que va mucho más allá de la explicación, que solamente lo que hace es establecer relaciones causa-efecto y mediciones de los fenómenos como ocurre habitualmente en el campo de las ciencias de la naturaleza, las ciencias físico-naturales. De esta manera concibe que la actividad investigativa de las ciencias y el desarrollo de las tecnologías es un tejido de vínculos y asociaciones que construye una de las manifestaciones de lo social. Y se dice que una de las manifestaciones de lo social, porque por supuesto lo social está compuesto por una inmensa cantidad de cosas mucho más amplia de lo que estamos aquí hablando para el caso de la ciencia y la tecnología. Esta manera de ver los estudios en ciencia y tecnología pues emergió vinculada a la necesidad imperiosa de hallar una manera de dar cuenta sobre la ciencia en el contexto de las sociedades. Ustedes ya saben que esto empezó en las discusiones de los años 70, todo habida cuenta de la crisis que tuvo la visión heredada de la filosofía de la ciencia, que venía de los preceptos iniciales del positivismo lógico y su transformación en empirismo lógico cuando llegó a los Estados Unidos y se convirtió en la visión heredada de la filosofía de la ciencia a raíz de todos estos estudios lógico-matemáticos de teorías que venían desde Carnap y que habían tenido pues su origen
enfregue de alguna manera. Entonces aquí lo que se hace es una ruptura con ello, pues Kuhn contribuyó también a desmitificar la idea de la visión heredada de la filosofía de la ciencia de los estudios lógico-semánticos, lógico-empíricos y semánticos de la ciencia por otro tipo de estudio que fuera más allá de eso sin negarlo, sino ver que todo esto se produce a través de una dinámica de relaciones que se da dentro de la trama social. Por tal razón es que las ideologías políticas, los intereses económicos o los prejuicios que rondan los imaginarios sociales, pues se constituyen en elementos también que son necesarios indagar a través del rastreo de las asociaciones para explicar el origen y la legitimación de las teorías de las ciencias. Aquí yo debo reconocer lo siguiente, y lo hago con gusto, que yo no era muy amigo de las ideas de Latour hasta hace 2 años, cuando empecé a conocerlas a través de un profesor que tuvimos en la maestría en filosofía de la ciencia, el profesor Heiler, el cual pues nos llevó a que estudiáramos con cierto detalle y rigor los conceptos de Latour, y yo encontré aquí una serie de cosas con unas intuiciones que traía previamente desde mi formación en ciencias sociales, con mucho influjo del marxismo y del neomarxismo habermasiano. Y vi que había una serie de sentidos y razones que podían ser útiles vincular, y por supuesto acogí posteriormente, después de hacer una lectura detallada de Latour, varias de sus propuestas, y me pareció que la teoría del actor red le da un aporte desde el punto de vista empírico a ciertas teorías que simplemente elaboraban enunciados universales, pero sin ninguna referencia específica y detallada empíricamente. Bien, esto lo digo para ver cómo necesariamente dentro de los autores, en este caso en lo que me corresponde, el poder darse la oportunidad de hacer transformaciones en la capacidad de pensamiento y en las visiones epistémicas y ontológicas es saludable, porque eso hace que siempre se esté aprendiendo y que se esté uno revisando su propia manera de pensar. En ese sentido, hago un reconocimiento a esa experiencia del año 2019, y por supuesto pues, las lecturas que he hecho y las discusiones que he hecho con colegas al respecto. Muy bien, en el caso de Latour, pues expresa cómo funciona la dinámica de las ciencias, y en especial las ciencias que tienen que ver con lo humano, y con ello trata de defender una revolución, llamémoslo así, epistémica de tipo constructivista, aunque él no lo reconozca dentro de sí mismo, se ve que es constructivista, que reta a la tradición de la filosofía analítica de la ciencia, que tiene una base realista y por supuesto unos fundamentos de una metafísica que muchos discuten, que pues venía del positivismo lógico, la visión heredada de la filosofía de la ciencia. Bueno, podemos decir que a pesar de que Latour presenta estas discusiones de la sociología de lo social, lo que proviene del pensamiento original de Durkheim, y también que discute el principio de simetría, él defiende el principio de simetría, donde discute justamente algo que habíamos dicho hace unas 2 sesiones, tal vez, que la sociología sobre el conocimiento científico, lo que había hecho a lo largo de las décadas del siglo XX había sido estudiar los casos de fracaso en el desarrollo de los procesos de investigación científica, porque los casos de éxito eran tema solamente de la filosofía de la ciencia.
Y uno de los rescates que se trata de hacer es ese principio de simetría en el cual se estudian tanto los casos que tienen éxito, pero también los fracasos, porque la cantidad de fracasos es mucho mayor que los casos que son exitosos. Y este principio de simetría que fue planteado por Latour, pues defiende la tesis de que el contexto social carece de potencia explicativa real y que el principio posee unos límites, ya que a diferencia y en oposición a lo que se proclama y practica en universidades como la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Bath, que son las que sacan el concepto de la programa fuerte de sociología del conocimiento, siguen de alguna manera a Latour, a Bulgar y el programa fuerte de sociología del conocimiento, pero con algunas diferencias que no permiten entender justamente que hay una construcción de lo natural y de lo social, pero como una dinámica de relaciones y no como principios universales que de una vez como teoría se formulan al estilo Popper para ver si eso funciona o no en la realidad. Porque aquí hay una diferencia sustancial que yo quiero remarcar, y es que si alguna vez acusé de una actitud empirista a Latour, yo le doy la razón a Latour para que se pueda reconocer que la construcción de la noción de lo social deba darse a partir de los hechos y de las evidencias. Y los hechos y las evidencias rastreando cómo es que funcionan los vínculos y asociaciones entre sujetos, grupos, artefactos, dispositivos y procesos de producción es lo que permite entender realmente lo social, para este caso, en el campo de la ciencia y de la tecnología. Podemos decir también que la teoría del actor red permite efectuar análisis de lo científico y lo tecnológico considerando tres criterios de la siguiente manera. Primero, que en el rastreo de las redes y asociaciones de las cuales me vengo refiriendo, pues se requiere incluir a los actores humanos y a los no humanos. Esto ya pues se entiende por todo lo que les he venido diciendo. Segundo, que para explicar la estabilización de las redes de relaciones, no se usa el concepto abstracto de lo social, sino que este concepto de lo social es algo que emergerá en la medida en que se vea la dinámica de relaciones entre los distintos actantes y actores. Y en esa medida, en ese flujo de relaciones, de interacción, es que se podrá decir que ahí hay una dinámica de lo social. Tercero, que en un análisis podrá considerarse propio de la teoría del actor red si su objetivo no es la deconstrucción, sino la recomposición de lo social. Porque algunos han dicho que lo que hace Latour es hacer una deconstrucción del concepto de lo social. Y Latour no pretende eso. Latour pretende dejar al lado el concepto de lo social tradicionalmente conocido. Y lo que señala es que vamos a hacer una recomposición de lo social a partir de su comprensión constructiva en medida que podemos identificar asociaciones y redes de asociaciones. Él recalca que la teoría del actor red no es la crítica de las grandes narrativas sobre ciencia y tecnología, que su objetivo no es deconstruirlas o destruirlas, sino identificar cuáles son las nuevas instituciones, procedimientos y conceptos que favorecen la reconexión de lo social. En alguna medida quiero decirles que esta idea me generó seducción, no para hacer un trabajo empírico, porque no era propio para un trabajo de filosofía de la ciencia y la tecnología, pero sí por lo menos hacer una identificación de nuevas instituciones, procedimientos y relaciones a partir de elementos ya construidos para poder construir el concepto de tecnociencia geoestratégica. Por supuesto, utilizando la teoría del actor red, pero también utilizando el concepto de tecnociencia propuesto por Javier Echeverría Esponda. Este tipo de cosas que estoy explicando, pues la escritura del artículo no lo permitía, pero valga la oportunidad para poderlo hacer saber de ustedes. De acuerdo con el contexto presentado sobre la teoría del actor red, este autor plantea el concepto de tecnociencia en su libro La esperanza de Pandora
aquí, específicamente en el capítulo 6, que se intitula Un colectivo de humanos y no humanos. Ya como ya saben ustedes a qué nos estamos refiriendo. Esto lo hace en la puesta en escena de una teoría sobre las relaciones entre los seres humanos y los objetos a través del tiempo, porque él hace un proceso también evolutivo de esas relaciones. Según Latour, los objetos y los sujetos exponen entre sí en unos entrelazamientos que se dan de manera incrementante, que hacia futuro, en el tiempo, en la flecha del tiempo, van creciendo, que en el pasado son más, son menor en cuantía, pero que van creciendo en cantidad y también en la calidad. Por ello, da una sensación de inestabilidad en una dinámica en la que se incrementa el enlace entre los humanos y los no humanos. Señala que a lo largo de la flecha del tiempo se destacan los sucesivos entrelazamientos que han facilitado que los seres humanos y los no humanos intercambien sus propiedades. Cuando hablamos de sus propiedades es su capacidad de agencia, tal como lo expliqué al inicio. Cada uno de estos entrelazamientos conducen a una transformación en las magnitudes del colectivo entre humanos y no humanos, pero entiéndase, como una relación que es como un río dinámico de interacciones que va fluyendo en la flecha del tiempo, que conducen a esa transformación de las magnitudes del colectivo de humanos y no humanos, tanto en su composición como en el grado de entrelazamientos que se van dando. Por eso les decía que es tanto cuantitativo como cualitativo. Construye de esta manera una dinámica de entrelazamiento que va del presente al pasado en el análisis que hacen en el libro, con el propósito de entender esa naturaleza del universo tecnocientífico. En ese análisis, entonces, los componentes generan una serie de cruces y se denominan estos cruces estados de las relaciones sociales. Establece un vínculo con el estado de las relaciones no humanas. Y esto lo estratifica, ahora lo vamos a ver en una gráfica, que va del grado 1 al grado 11. En el grado 10 de esa escala se ubica a la tecnociencia, la que se vincula con las redes de poder, que corresponde al grado 9, mediante objetos, institución, que es otra categoría que él construye a lo largo de la obra para dar la explicación del concepto de tecnociencia. De la misma forma, la tecnociencia es vinculada con la ecología política, que corresponde al grado 11, mediante las políticas de la naturaleza, siguiendo una secuencia de entrecruzamientos, como ya lo señalé. Vamos a ver si aquí entonces, si ustedes me permiten, voy a mostrar para explicar un poco eso que estoy señalando. Muestre a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, ya. Ya sé por qué. Esto está pasando así. Bien, aquí lo estamos viendo, ¿cierto? Estamos viendo, entonces ya les indico. Creo que aquí podemos ver la gráfica, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, observen. Entonces tenemos el estado de las relaciones sociales, estado de las relaciones no humanas, y aquí vemos la dinámica de los entrecruzamientos. Entonces, va de este primer nivel, que se supone son niveles más antiguos. La flecha del tiempo va
de acá, de arriba hacia abajo. Y aquí tenemos el grado 11. Entonces, la explicación de Latour señala que en la medida en que se va haciendo más compleja las interacciones entre los sujetos y aquellas herramientas o dispositivos, se va construyendo esa dinámica de relación entre sujetos no humanos y artefactos. Los humanos acá y acá los artefactos. Entonces ustedes aquí van viendo que no son solamente objetos, sino también son acciones, porque aquí hablamos de técnicas. Y aquí se va viendo en el entrecruce cómo van apareciendo lo que se denominaría las herramientas sociales en la medida en que la acción de los seres humanos, de los grupos humanos con el medio ambiente, obliga a que tengan que hacer más eficaz, efectivo y eficiente su hacer, y para ello aparecen unas herramientas que tendrán unas características de utilidad, durabilidad, en esa eficiencia y eficacia, para poder producir los resultados que se quieren producir en esa relación entre los grupos humanos y su medio ambiente, para con ellas pues utilizar esas herramientas. En esa construcción pues se van dando todas estas procesos donde van apareciendo elementos que, por ejemplo, aquí vemos hay una complicación social, hay una sociedad más compleja acá. Aquí aparece el concepto de megamáquina, no referido a un artefacto, sino a toda la dinámica social como una megamáquina que está funcionando, que tiene todos sus sistemas y que se puede entender como un organismo vivo que tiene su propia capacidad para reproducir sus condiciones de existencia, y siempre en una interacción con unos objetos o con un enjambre de objetos que están aquí. Por ejemplo, la megamáquina, miren cómo está relacionada aquí con la industria. Aquí se está refiriendo a todo esto que desde el siglo XVIII y XIX se fue construyendo para que apareciera en el siglo XX de esa manera tan poderosa como nosotros lo sabemos, que es la infraestructura de la industria. Y justamente aquí pues aparece dentro de este elemento la tecnociencia. Y observen, la tecnociencia no está en el lugar de los sujetos humanos, sino está dentro de los artefactos. A pesar de que aquí actúan sujetos humanos, en todos estos los sujetos humanos están aquí interactuando. Pero esto lleva a unas consecuencias de la llamada ecología política, que tiene que ver con el cuestionamiento sobre la existencia de la especie humana en el planeta, con todo el herramental que tiene para actuar en términos de conocimiento y transformación del medio donde vive. Entonces, esto es una forma, llamémoslo así, histórico-evolutiva de cómo se va construyendo la complejidad de lo social, según Latour, hasta llegar al elemento llamado tecnociencia, que es el elemento que actualmente está funcionando, que es esa red de relaciones de la dinámica de seres humanos, grupos humanos, corporaciones humanas, con aparatos, artefactos, dispositivos e infraestructuras que implican conocimientos y acciones y que están entramados en una dinámica de economía, producción, ejercicio del poder, normas legales, estructura geopolítica y geoestratégica entre estados, las dinámicas corporativas de las instituciones y de las entidades que se dedican al trámite de lo económico. Entonces, ahí vamos viendo en ese tránsito histórico cómo es que aparece el concepto de tecnociencia. Es el resultado de esa evolución del cruzamiento entre los sujetos humanos y no humanos a través de la flecha del tiempo. Ese es el planteamiento que hace Latour. Entonces, en ese marco, Latour señala lo siguiente.
Gracias a la tecnociencia definida para los objetivos que aquí me propongo, dice el autor, como una fusión de ciencia, organización e industria, las fórmulas de coordinación que aprendimos a lograr mediante redes de poder, entiéndese, esto está en el nivel 9 que ya vimos arriba en la gráfica, se ensanchan ahora hasta abarcar a las entidades no articuladas. Los no humanos están dotados de habla, por muy primitiva que sea. Y aquí cuando habla de habla, está hablando es de la capacidad de agencia que tienen los artefactos. Y de inteligencia, capacidad de previsión, autocontrol y disciplina. Todo ello organizado de una forma que es simultáneamente íntima y apta para actuar a gran escala. Estas son características que se le está dando a toda la infraestructura de tipo tecnológico, que no es solamente de aparatos físicos robustos, sino también de dinámicas de procesos administrativos, tecnológicos, de servicios, de entretención, etcétera, etcétera. La cualidad de ser seres sociales referidos a estos aparatos es algo que compartimos de los seres humanos con los no humanos, que son, ya les digo, objetos físicos, pero también procesos y procedimientos de un modo casi promiscuo. Por ejemplo, hace unos minutos tuve que hacer la recarga de mi plataforma de Netflix y para ello tenía que hacer el ingreso de un código que estaba vinculado con la compra de una tarjeta en la cual venía ese código para poder yo seguir viendo películas. Ahí se está viendo un caso de esa interacción entre el sujeto humano con el sujeto no humano, que tiene que ver primero con el equipo, pero el equipo de cómputo vinculado con la red de computadores mundiales donde funciona la plataforma de Netflix. Aunque en este modelo, que constituye el 10º significado sociotécnico para tecnociencia, los autómatas no tienen derechos, son ya mucho más que entidades materiales, son organizaciones complejas. Vale la pena recalcar. Todos los complejos industriales y tecnológicos tienen una dinámica propia que en muchos casos, ya con el desarrollo de la inteligencia artificial, tienen una independencia de la conducta humana y de la decisión humana que es impresionante. Hoy lo podemos ver nosotros con los medidores de velocidad que están instalados a lo largo de la ciudad de Bogotá para ver si los vehículos están pasando los límites de velocidad que se han determinado para las distintas zonas de rutas en calles y carreras. Todo este conjunto pues dice que sugiere gestionar el planeta en que vivimos y lo que nos toca definir es una política de las cosas. Cuando hablamos de una política de las cosas, estamos refiriéndonos a una ecología política. De hecho, les voy a anticipar lo siguiente. Hace poco me enteré cómo hay ya en ese momento montada toda una carrera con el propósito de poder llegar primero a uno de los asteroides, que ahorita no recuerdo el nombre, uno de los asteroides del cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, por parte de Rusia o de Estados Unidos, porque encontraron que este asteroide, a través de todo el rastreo tecnológico que se hace por efecto el efecto Doppler aplicado pues a nivel de ondas del espectro electromagnético, se ha encontrado que hay en el núcleo de ese asteroide, que es parte de los millones de asteroides que hay allí en ese cinturón, el núcleo está constituido por oro y que podrían ser cerca de 4 trillones de toneladas de oro. Como ustedes saben, el oro no es simplemente porque sea un metal considerado precioso y valioso, es que el oro sirve por sus propiedades físicas y químicas para una inmensa cantidad de
actividades productivas posibles y sobre todo con desarrollos tecnológicos de alto nivel, envergadura y sofisticación. Entonces, aquí uno se pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a trabajar eso? Porque ¿a quién le pertenece eso? Eso que está por fuera del planeta Tierra. Entonces, con Astrid, algunas veces habíamos ya discutido desde hace unos 6, 7 años acerca del problema de la parte jurídica de las relaciones de propiedad y de las relaciones de soberanía de las naciones con respecto a objetos y con respecto a territorios. Y aquí viene un asunto que es ya no geoestratégico, sino cosmoestratégico, porque está vinculado con la dinámica de la economía. Por eso yo quiero insistir en esta construcción de la categoría tecnociencia geoestratégica, como nada se puede escapar de las relaciones de poder, de las relaciones de dinámica económica. Y esta política de las cosas, que sería la ecología política que plantea Latour, pues también apunta a ese elemento o a ese aspecto. Teniendo en cuenta esto que estoy señalando, se puede inferir, lo he hecho dentro del trabajo de investigación, que la tecnociencia para Latour es el entrelazamiento entre las actividades de los procesos de investigación científica y tecnológica con la organización técnico-administrativa de la gestión de la investigación mediante redes de poder en gran escala en las que interactúan humanos y artefactos, que son humanos con la posibilidad de adquirir derechos en el marco de organizaciones complejas de los procesos de una máquina de producción industrial de bienes y servicios asociados a estas, que se regulan mediante una ecología política. Hasta ahí ese desarrollo del concepto con Latour. Ahora bien, vamos con el de Javier Echeverría Esponda y dice, bueno, no sé, quiero parar aquí un momentico porque es que estoy viendo, ¿les parece si nos dedicamos solamente a Latour y dejamos Echeverría Esponda para la próxima sesión, de tal manera que no pasemos por encima, así porque sí, por cada uno de los autores? Sí, pues es lo que se entiende con la separación o la fragmentación que se hizo de la temática, ¿no? Perfecto, listo, listo. Perdón, Luis está pidiendo la palabra. No, que me parece bien que, digamos, nos detengamos un poco en los autores. De pronto, si vemos Latour con cuidado, Esponda, lo asimilamos mejor en términos de el objeto que es sustentar una categoría que Luis Francisco Ochoa está sustentando, ¿no? Todo esto es para sustentar una categoría. Y bueno, no, quería comentar que de Latour me pareció interesante cuando yo lo estaba leyendo, esta parte que expuso Francisco. Me parece que él no lo llama así, o en el texto no está el término, pero la preocupación por la productividad es esencial. Es decir, remontémonos a las lecturas de Marx cuando caracterizaba el capitalismo incipiente, el desarrollo tecnológico, y decía Marx en su concepción materialista que la herramienta no era más que una continuidad del cuerpo para potenciar la fuerza, la habilidad, la destreza humana, porque la primera herramienta del hombre fue la mano en su evolución histórica. Pero ¿a qué voy con ese planteamiento? A que el capitalismo descubrió este concepto de la productividad en su lógica de capital. Es decir, si yo hago las cosas más rápido o los sujetos me producen más cosas en menos tiempo, aumento la productividad y el empresario capitalista gana. Gana porque paga lo mismo o un poquito más al obrero, pero obtiene un mayor beneficio. En economía se llama un beneficio marginal mayor a un costo marginal en la teoría neoclásica. Bueno, dejo ahí el planteamiento. Quería señalar solo que la productividad, aunque no lo llame así Latour, es una motivación del desarrollo tecnológico. No sé si Francisco en sus lecturas de sustento se encontró con esa discusión
de la productividad como una categoría muy importante en el desarrollo del capitalismo. Gracias, Luis Hernando. Bueno, pues como siempre, las preguntas son muy útiles y muy pertinentes. Como en estos desarrollos de trabajos de investigación, el investigador tiene que hacer una delimitación de campos de acción y campos de estudio, necesariamente estamos hablando de filosofía de la ciencia y filosofía de la tecnología. Claro, teniendo en cuenta eso, pues los autores anteriores a este servidor, con altísima experiencia, con mucho más bagaje que yo, siempre han sido rigurosos en establecer unos límites y posibilidades. Y justamente Latour es uno de esos autores que hace esa delimitación, porque se entiende muy bien que hay unas franjas, unos sitios de frontera donde hay unos conocimientos de unas áreas, por ejemplo, en este caso, de la economía política, por un lado, de la economía clásica, de la economía neoclásica, que habla de alguna serie de elementos que son propios de la ciencia económica y que estarían vinculados necesariamente con el desarrollo de la producción de conocimiento científico y el desarrollo tecnológico entendido como la producción de dispositivos, artefactos e infraestructuras, y que éstas se relacionan con todo el conocimiento científico. Claro, en el mundo de los hechos todo esto está vinculado, pero habida cuenta de la forma como están establecidos hasta el momento las distintas áreas del conocimiento científico y del conocimiento tecnológico, pues hay que hacer unas delimitaciones, y para este caso, pues necesariamente Latour no toca esos asuntos tan específicos que son propios del área de la economía. Solamente toca ciertos niveles de frontera que, pues obviamente vinculan todo lo que es el desarrollo de general de lo que es la producción económica. Incluso de pronto yo voy un poquito más allá que Latour en ese sentido, y posteriormente se podría ver. Pero es totalmente cierto que el concepto de productividad está muy, muy ligado a ese concepto de eficiencia, eficacia y efectividad con la cual en el proceso de enajenación del trabajo que hace el capitalismo, en el cual la intervención de los trabajadores con respecto a las materias primas de trabajo, utilizando artefactos que son extensiones como prótesis de los trabajadores, pues hacen que el trabajo a través tanto de las prótesis como del objeto de trabajo mismo y su producto quede enajenado totalmente de la actividad humana, y que esa diferencia hace que en la enajenación lo único que se hace es retomar o supuestamente reparar, compensar el gasto de ejercicio físico e intelectual que haya hecho el trabajador, pero el resto queda traducido tanto en todo el instrumental de la producción, de los medios de producción, como en el resultado, en el objeto de trabajo transformado, convertido en mercancía, que después genera un mayor valor que va a manos del dueño de los medios de producción, por supuesto, de los medios de producción, y por supuesto de la mercancía, resultado de esa acción del trabajador sobre los medios de producción, generando ese resultado. Es indudable que esa sería la explicación, pero Latour no lleva a esos niveles la explicación en una perspectiva crítica del capitalismo, por supuesto, porque otros dirían no, aquí partimos de la idea de que hay una propiedad sobre lo que los marxistas llaman los medios de producción, que es la propiedad sobre la infraestructura del trabajo, y lo que se le da la oportunidad al trabajador es poder utilizar esto para hacer un proceso de producción, y que sería una otra perspectiva con una dinámica de intereses totalmente distinta, y donde uno le puede encontrar razones a los unos y a los otros, por supuesto en distintos ángulos de filosofía política y filosofía económica, pero que desde un punto de vista de una filosofía universal humanista, pues sabemos que hay una serie de problemas que yo sé que Luis Hernando las ha trabajado
perfectamente para encontrar la explicación de por qué la inequidad humana dentro de esta forma de producir los bienes y servicios en el mundo. Sí, ok, muy bien, gracias. Entonces abramos aquí el espacio para las intervenciones de los demás integrantes hoy de la tertulia para que podamos como enriquecernos aún más del texto. Estela o Armando. Karen presenta excusas, tuvo que retirarse. Entonces. Ya, sí, Roberto Cañete presenta excusas, tenía que hacer una labor de su trabajo en la universidad y por eso no se presentó. Perfecto. Entonces no sé si primero Armando o Estela, adicional a lo que ya comentó Luis Hernando. Luis Hernando, ¿quieres intervenir de nuevo? Listo. No, dejar pues un poco de la lectura. Yo leí como hasta la parte de geopolítica, pero digamos sobre Latour, me parece interesante. A mí me surgió una pregunta, por lo que uno no lee el autor en profundidad. Cuando él niega la deconstrucción, yo hago el comentario, ¿es una forma de apartarse de la crítica o a Latour solo le interesa, digamos, la recomposición en lo social para poder hilar su argumentación o sustentar sus argumentos de la tecnored, digámoslo así, humano, no humano? No, me hago simplemente la pregunta, ¿por qué Latour habría podido enmarcar su discurso en una concepción de deconstrucción? Pero quizá no era el interés, pero ahí no me queda claro por qué. Simplemente lo hago como un comentario, puede que no sea relevante. Y bien, me parece que Latour... Sigue. Me parece que Latour conceptualiza una categoría totalizante. A mí me llamó la atención, claro que Francisco ya lo ha venido sugiriendo, en el sentido de abarcar lo político y lo económico, y llámese lo económico industria fundamentalmente, y me pareció muy totalizante cuando hace fusión, lo dice el texto, de ciencia, organización e industria. Ya no es solo lo político y lo económico, sino muy concreto, organización, que es como la agencia, lo que tú decías de agencia, de complejo, de gestión, todo eso que involucra un mundo complejo de relaciones y no una cuestión tan simple como investigar ya la pequeña investigación, la pequeña ciencia, sino ya esto es una megaciencia que seguramente llegó al mundo para quedarse, ¿no? Sí, bueno, gracias por la reflexión, la pregunta. Yo veo lo siguiente, me parece que el apartarse del concepto de deconstrucción, aunque Latour no lo dice claramente, o por lo menos lo que yo he indagado, no he encontrado una explicación o una respuesta a ello, pero puede ser para tomar distancia del concepto de deconstrucción de, por ejemplo, de Deleuze o de Lacan. Habida cuenta de que allí hay unos presupuestos ontológicos que son distintos a los que Latour pudiera tener, porque Latour lo que trata es justamente de desmitificar el asunto de las ontologías con elementos universales y más bien ir a los hechos. Y ahí voy viéndolo, pues es una lección como de Heidegger, ir a los hechos y empezar a rastrear a través de los hechos cómo es la red de relaciones que se van estableciendo entre los distintos actores y actantes para ver la dinámica de relaciones entre conocimiento científico y dispositivos tecnológicos con los colectivos humanos que están involucrados allí y cómo esto después tiene un reflejo en otros colectivos y que esa dinámica de relaciones se podría constituir en lo social.
y ya no hablar de una sociedad a partir de un concepto abstracto de sociedad, sino ver que la sociedad es una dinámica de relaciones y que se pueden señalar, mire, son estas y son aquellas, que la industria farmacéutica está vinculada con la masa de enfermos del planeta a través de un sistema de distribución que tiene una logística de producción, distribución y consumo vinculado con los sistemas de salud de los países en los cuales la profesión médica tiene este papel y los medios administrativos tales otros. Entonces, cuando se va viendo esto, se va estableciendo esa red de relaciones que no hay que hacer estudio empírico de absolutamente todo porque ya hay estudios previos hechos para poder hacer las vinculaciones. Esto permite no hacer una deconstrucción, sino justamente hacer una reconsideración constructiva de cómo son esas relaciones entre distintos tipos de actantes y actores en la dinámica de producción científica y tecnológica. Claro está que él, pues aquí lo toca para ese caso, pero esto mismo se puede hacer para otro tipo de estudios. Por ejemplo, hay una profesora canadiense de origen chino, Lily Cho, que hizo un estudio acerca de lo que es la movilidad. Hay muchos más que han hecho estudios sobre movilidad. Y en el caso de la movilidad, ella se dedicó en un trabajo a hacer el estudio de la movilidad y la utilización, llamémoslo así, de llaves, es decir, pasaportes para pasar de un lado a otro. Yo me dediqué a hacerle un estudiecito a eso que ella hizo y saqué mis propias conclusiones, además de las que ella había sacado. Me comuniqué con esta profesora Lily Cho y saqué un trabajo interesante sobre lo que es la movilidad y el uso de llaves para pasar puertas en la movilidad en el planeta, y que eso está basado en el concepto de pasaporte. Como te das cuenta, esto permite esta forma de la teoría del actor red y esta red de relaciones construyendo el concepto de tecnología y ciencia y sociedad, permite que uno estudie absolutamente todo lo que es posible. Lo que pasa es que no existirá un estudio global de todo, pero uno puede estudiar en ese caso movilidad, puede estudiar, por ejemplo, comportamiento de las gestantes y su relación con el aparato tecnológico, puede estudiar el consumo de estupefacientes y las dinámicas tecnológicas que hay alrededor de el consumo de estupefacientes según grupos sociales, según grupos de consumidores, perdón, según un grupo de consumidores donde no están predichos que son de clase social A, B o C, sino que se empiezan a descubrir cuáles son las redes de relaciones de los consumidores. Entonces, es ir a los hechos y establecer la red de relaciones de los hechos. Entonces, creo que te vas dando cuenta por qué razón el concepto de deconstrucción, que es algo que ya está establecido con unas bases epistémicas y ontológicas, y entonces tira a desbaratarlo, como es el caso que utilizan muchos de los estructuralistas franceses. Él no. Él dice olvidémonos de eso y empecemos a ver a través de los hechos cómo es que se vinculan los sujetos, los individuos con los aparatos, los artefactos y cómo se establecen esa red de relaciones. Entonces, en ese sentido, por eso es que no va al contenido de construcción, que es más de estos otros autores a los que me he referido. No sé si eso permite clarificar el asunto. Sí, señor, sí, muy amplio, sí, correcto. Armando. Hola, ¿cómo van? ¿Me escuchan? Sí, señor, muy bien. Bueno. Pues estoy aquí como pues divagando entre toda esta cantidad de frases y de ideas. Y has mencionado como unas palabras, como unas palabras claves, ¿no? Como por ejemplo, actores humanos y los objetos actantes, que son los de tipo no humano. También hay como una tendencia a hablar de logísticas y de resultados a través de los cuales se está midiendo absolutamente todo. Que ya digamos, no estamos hablando de las personas, sino de
sino que prácticamente estamos hablando de objetos. Cuando uno mira, digamos, el asunto de la logística de resultados, o sea, estadísticas y mediciones a través de los computadores, en fin, que todo se refiere a mediciones. Entonces, me da la impresión de que lo humano, el sujeto humano, se reemplaza o se desplaza. Ya no es ya no son personas o instituciones sociales, sino mediciones. Y, y que todo se convierte en que hay una palabra por ahí que se habla de la simetría, ¿sí? Y la simetría quiere decir que las cosas, los animales, las personas y las máquinas son prácticamente lo mismo, y que a través de eso nos vamos a observar en todas nuestras, digamos, la espiritualidad y lo humano y todo eso pasa digamos, a tener como una fundamentación metafísica, y entonces me estoy pensando en la teoría del actor red. ¿Tú qué? No sé cómo lo ves. Muy bien, bueno, son varias cosas las que hay que tratar ahí. Primero que todo, el concepto de simetría. El concepto de simetría es un concepto técnico que es propio de la sociología del conocimiento científico. O sea, no vamos a tomar simetría en la acepción que tú has tomado, que es una acepción general. En la sociología del conocimiento científico, la simetría y su opuesto, la asimetría, se refiere a los estudios que se han hecho acerca del desarrollo de las teorías científicas a lo largo de la historia, donde la sociología original, la primaria, la primera sociología, lo que hacía era estudiar los casos en los cuales se había fracasado en el propósito de construir teorías científicas y dar explicación de por qué se había fracasado en términos sociales, en términos sociológicos, en términos de los significados sociales, de por qué se había llegado a eso. La parte que correspondía a los éxitos era un estudio que no abordaba la sociología original, sino que esto era propio de la filosofía de la ciencia o historia de la ciencia o historia de la filosofía de la ciencia. Con esta revolución que se dio, como lo expliqué, a partir de los años 70, por la caída tanto de la visión del positivismo lógico como la visión heredada de la filosofía de la ciencia del positivismo lógico, se da la posibilidad de que desde la sociología también se estudien los casos de éxito. Y entonces ingresa el concepto de simetría en los estudios sociales del conocimiento científico. Y allí Latour es uno de los que tiene que ver con ello, pero los otros son los miembros de la escuela de Edimburgo y los miembros de la escuela de la Universidad de Bath en Inglaterra. Ellos también hacen esos estudios con unas perspectivas un poco distintas a las de Latour, aunque asociados o cercanos en ciertas concepciones sobre una revitalización de los estudios sociológicos sobre la ciencia y la tecnología. A eso se refiere el concepto de simetría en el sentido técnico para el campo de la sociología del conocimiento científico. Esa es una primera cosa. Lo segundo es que esa consideración que tú haces acerca de objetos, animales, naturaleza, lagos, bosques, lo que sea, que pierden, hacen una desnaturalización para ser incluidos en un proceso que tú llamabas como simétrico. Eso es lo que Latour en el nivel 10, si no estoy mal, aquí podemos verlo, voy a mirarlo, porque quiero explicarlo bien. Es lo que Latour justamente llama la megamáquina. La megamáquina, mire que está en el campo de los seres humanos. Y es que, mira, estado de las relaciones sociales. Y aquí estado de las relaciones con los no humanos. Esas relaciones con los no humanos pues las hacen los seres humanos. Aquí tenemos esta megamáquina que es lo que habitualmente en otros contextos se diría la sociedad organizada. La sociedad organizada es una megamáquina
donde cada uno tiene un rol, un papel, una función. Y por supuesto, esto tiene que ver con, mire la flechita donde apunta, a la industria. Y esto está relacionado con unas redes de poder, que son redes de poder, que son, por un lado, estatales, donde están estructuras jurídicas, estructuras políticas, estructuras de policía, estructuras militares, donde se da el ejercicio de poder para que este fenómeno de la industria dentro de esta mega máquina funcione como tiene que funcionar para mantener el sistema tal cual está. Por eso es que la tecnología es una dinámica para que la sociedad perdure tal como es. Pero en la medida en que todo ha crecido, por eso es que aparece aquí la tecnociencia, donde la ciencia y la tecnología se fusionan. Y por supuesto, esto va a desarrollar una serie de cosas como las que señalaba, que ya hay necesidad de empezar a tomar decisiones sobre cómo es que deben estar organizados todos los elementos del mundo, ya no solamente, ya no hablando de mundo natural o mundo artificial, sino todos los fenómenos del mundo en una especie de red de relaciones lo más sinérgica posibles, que está basado en una decisión, una toma de decisiones de quienes ejercen el poder, y por eso es que se llama una ecología política. Entonces, en ese sentido, por supuesto que los seres humanos y los actantes, es decir, las infraestructuras, los dispositivos, los procesos y procedimientos que son totalmente anónimos, pero que actúan, y prueba de eso es que haz un trámite ante el Estado hoy por hoy a través de la web y te darás cuenta que tú eres un actor que interactúa con un actante para obtener unos determinados resultados, porque esto es una mega máquina donde la tecnociencia está funcionando. Entonces creo que te vas dando cuenta que lo que hace Latour es hacer una descripción y una explicación a través de los estudios que ha hecho de cómo es que está funcionando esto. Nadie está diciendo que aquí esto sea lo más deseable o que sea el futuro de la humanidad más esperanzador. No, aquí se está diciendo qué es lo que está pasando. Y lo mismo sigue en esta misma dinámica cuando trabajemos a Javier Echeverría Esponda. Posteriormente veamos lo de geopolítica, geoestrategia, después todo el concepto de tecnociencia que desarrollo largamente, y después para llegar al concepto tecnociencia geoestratégica. Y ahí se verá cómo es que se hace esa construcción a lo largo de estas 40 y pico de páginas de análisis filosófico-científico. Entonces, en ese sentido, como se pueden dar cuenta, y especialmente tú, Armando, aquí no se parte de algún supuesto, digamos, disertativo de base ontológica o de base ética. Aquí se está descubriendo qué es lo que está sucediendo y se está describiendo qué es lo que está señalándose. Muchos me han dicho que esto conduce a una situación totalmente penosa y como diríamos, pesimista o escéptica. Algún maestro mío dijo conspiranoica de todo esto, pero es una descripción articulada y nadie dice que esta sea la explicación última. No, es una explicación que tiene consistencia, que tiene sentido y que puede ser útil para entender lo que está pasando. No sea, si esto que te acabo de decir permite aclarar varias de las cuestionamientos que tenías. Sí, claro. No, es que estoy pensando acá en que cuando se habla de estas fusiones entre industria, militares, y creo que cuando arrancamos este tema tuyo de la geoestrategia, hablábamos de esas fusiones y de una nueva estratificación del planeta. Entonces, que hoy en día tenemos como unas estratificaciones de orden económico, o sea, estrato 1, 2, 3, así, ¿no? Y que dentro del proceso tecnológico estamos llevando a que hay unos personajes, no recuerdo cómo se llaman, que eran los que trabajan con estos grupos humanos, digamos, de poder, de gran poder a gran escala, que trabajan para ellos, generando políticas de ahí para abajo. O sea, que la situación queda en que hay pobres, hay ricos, y hay una nueva capa social tecnológica
que trabaja para esa capa, para la capa que tiene poder a gran escala, o sea, poder incluso para controlar y para alimentar las máquinas con la información que se necesita. Es eso lo que estoy viendo a través de este planteamiento que tú haces. Y no sé, pues, eso es lo que veo, no sé tú qué opinas. Sí, sí, pues toda esta mega máquina en la perspectiva de Latour, que permite entender cómo la mega máquina está alimentada por la tecnociencia para que se mantenga la mega máquina, puede perfectamente entenderse el ejercicio de esa inoculación que se está haciendo planetariamente a la población con unas sustancias biológicas con unas secuencias de ADN y ARN que supuestamente van a generar ciertos efectos sobre el sistema inmunológico que probablemente haría que la gente se hiciera no inmune, pero sí un poco más defensiva frente a un supuesto patógeno que está pululando por el planeta. El asunto es que también puede ser parte de un experimento mundial donde se está haciendo una terapia génica al planeta, a la humanidad planetaria, para ver qué efectos se dan, donde hay una serie de cosas que todavía no sabemos en 5 o 7 años que puedan producir, por ejemplo, en el ADN de las personas, porque aquí estamos hablando de una terapia génica. No estamos hablando de lo que Pasteur inventó, y ya saben ustedes qué fue lo que inventó, que esto permitió mucho tratamiento de enfermedades y prevención de enfermedades, generando potencia en el sistema inmunológico, sino que aquí sí lo que se está haciendo es una terapia génica donde se inoculan secciones de ADN o ARN que pueden modificar el ADN y ARN humanos, que no se sabe qué vaya a producir, pero lo que sí sabemos es que hay una posibilidad hacia futuro donde la inteligencia artificial, justo en compañía de todos los artefactos, entiéndase, todo tipo de bots, robots y todo tipo de bots con inteligencia artificial puedan hacer un ensamble con la estructura biológica humana en lo que se llamaría la transhumanización, en la aparición de cyborgs. Y esto es, llamémoslo así, parte de este proceso de la mega máquina, que podría entenderse como la aplicación de la tecnociencia en la mega máquina para una fusión mayor cada vez más entre los procesos de los actantes, de los no humanos con los humanos, en un proceso de una cibernética biológica que es previsible. Espero haya sido muy claro en lo que he explicado. Sí, claro que sí. Estoy viendo también el tema de la teoría del actor red, que lo tienes acá también. Es la dinámica de entrelazamiento entre los estados de relaciones sociales con el estado de las relaciones no humanas. Y que hablan de que van del grado 1 al grado 11 y que en el grado 10 se ubica la tecnociencia y que allí se vincula con las redes de poder y que eso corresponde al grado 9, ya que las redes de poder se manifiestan a través de los objetos y que esos objetos son institución también. O sea, una institución puede tener un objeto y a través de él se manifiesta el poder. Y digamos, de esa, como esta necesidad de la ecología política, o sea, es como el tema de intentar rescatar lo humano, un poco lo que hablamos una vez del compromiso político, aquí hablamos de la ecología política. Sí, sí, pero aquí habría que entender que la ecología política es el establecimiento de unas redes sinérgicas que no causen desorden ni caos dentro de la dinámica de la mega máquina interactuando con la tecnociencia, de tal manera que la sociedad perdure en esa dinámica que ya está establecida. Es en ese sentido, no es en un rescate de cosas humanísticas, no,
Es en ese sentido que estoy señalando, como lo plantea de una manera muy lúcida hace ya más de 20 años Bruno Latour. Hace más de 25, 30 años lo planteó. Por eso va a ser muy interesante que esto que estamos construyendo en la medida en que voy presentando este documento se entiende y se articule, por ejemplo, con lo que desarrollaremos en 8 días con Echeverría Esponda sobre su concepto de tecnociencia, donde se coge otro elemento desde otra perspectiva evolutiva, pero uno puede llegar a ensamblar lo que dice por un lado Latour, por otro lado Echeverría Esponda, y mirar que hay unas relaciones ahí de cercanía, de complementación. Y después lo que yo hago es, tomo a estos dos y me monto en ellos para hacer otra cosa mayor de lo que ellos han podido lograr. Y es que en esa medida ustedes van a entender mejor la categoría, que yo aquí lo planteo simplemente de manera más modesta, el concepto tecnociencia geoestratégica. Yo creo que cada vez más, en la medida en que me van acompañando en esta presentación, ustedes van asumiendo, van comprendiendo mejor esto de lo que yo quise proponer. Y por eso es que, pues, tengo que decir con satisfacción y gratitud también que las editoras internacionales en filosofía, al enterarse del trabajo, me han llamado para que publique más cosas, y fue por eso que saqué otro artículo que ya trabajaba en el asunto de tecnociencia para el caso de la formación de tecnólogos en Colombia, en el caso del SENA, que me tocó publicarlo en inglés, porque el concepto sí tiene que ver con un asunto supremamente actual, y parece ser que está teniendo un impacto en los lectores, incluso de habla no española, porque quienes me escribieron fue de habla inglesa para que publicara. Lo otro que estaría pensando es cómo poder hacer, sin transgredir ya publicación, traducir todo el artículo al inglés. Tengo que averiguar para que tenga mayor difusión, que puede servir a la gente. Como no tengo ninguna pretensión de tipo económico, es una pretensión más de conciencia que ayude a que la gente piense cosas, de cómo se puede entender esto y si esto es lo mejor que se tiene. Porque tal como digo desde el principio, esto es como para poner una alerta con respecto a la crisis de civilización que estamos abocando y ver cómo se pueden tomar decisiones, no necesariamente desde las estructuras de poder y gobierno actuales, sino desde la ciudadanía misma, para evitar cierto tipo de cosas como las que están sucediendo, y que la gente no simplemente actúe como rebaño para hacer las cosas que unos detentadores de poder, que no son los detentadores últimos del poder, sino que son las fichas de poderes que están más ocultos, le sigan diciendo a la gente cómo debe actuar. En esa perspectiva está este trabajo, por supuesto, sin ningún ánimo revanchista ni de crítica ácida, sino de descripción de una interpretación de los hechos en una perspectiva teórico-filosófica como la que se plantea aquí. Gracias. Yo quiero mencionar algo que me suscitó una de las intervenciones que hizo Luis Hernando anteriormente, y es que pues cuando él plantea la pregunta del capitalismo, esto no pensando en el capitalismo, sino en la reflexión filosófica, científica que veníamos teniendo en las tertulias anteriores, cuando estábamos conociendo sobre otras posturas epistemológicas, y encontraba que, bueno, que en cada una de las que habíamos estudiado previas a este proceso de la lectura de tu texto, se encontraba que había siempre como una discusión o un debate de los opuestos. Ejemplo, en el materialismo la dialéctica materialista entre los capitalistas y
los que no tienen acceso al capital o no son dueños de los medios de producción. En los otros, o sea, en cada una de las posturas íbamos viendo que hay como un debate de contrarios, como lo que podría decirse entre sujeto-objeto, entre internalismo-externalismo. Y al llegar a esta teoría o a esta perspectiva que plantea Latour, no pensando en la tecnociencia, sino en la postura de Bruno Latour, cómo precisamente se va a aquellos aspectos que son de las particularidades, y en lugar de tomar el todo para explicar la parte o la parte para explicar el todo, es conseguir que la parte se convierta en un centro de atención para establecer red de relaciones en una forma de sincronía o de sistema holista. Es decir, es como hacer una revisión o un replanteamiento en la manera de cómo se estaba. Bueno, estos son especulaciones mías, no es que estén en Bruno Latour, cómo replantear la forma de abordar el problema del conocimiento en cuanto a desde dónde nos estamos parando para examinar los fenómenos, objetos de investigación. Y en este caso, como los ejemplos que dabas, ¿no? El ejemplo de las llaves, que son cosas muy particulares sobre las cuales no se había centrado la atención, y que es como un cuestionamiento, una crítica de Latour frente a las teorías que anteriormente se han planteado, dado que ya habían sido abarcantes, tratando de ser totalizantes, y aquí este personaje lo que le hace es dar la vuelta a esa visión epistémica. Es lo que pues estoy como tratando de unir con lo que nosotros ya veníamos haciendo en nuestros avances en relación a los desarrollos en filosofía de la ciencia, y cómo aquí este ejercicio de lo particular, de los eventos o de situaciones de eventos particulares, nos permiten también ver cómo desde otra perspectiva se está estudiando lo social. Sí, claro, el asunto va por ese orden y no sé, hasta se me ocurrió que de pronto te podía seducir la idea de viejos recuerdos de Francis Bacon y ciertas ideas de Francis Bacon en el sentido del saber para poder, y el saber para poder a través del ejercicio de la observación y de la experimentación. No porque la observación y la experimentación dé la verdad de las cosas, sino que permiten generar una huella sobre qué es lo que puede estar pasando, con el propósito de construir posibles respuestas y, por supuesto, en el contraste permanente de lo que se vaya construyendo, ver si es útil o no útil como explicación y también como posibilidad de transformación, porque el conocimiento es como para generar también cambios que puedan ser beneficiosos para una vida buena. Sobre todo en esa perspectiva de cómo darle la vuelta a desde dónde nos paramos para examinar y abordar los problemas bajo observación. Dado que, por ejemplo, en el caso mío, que vengo de la formación en ciencias sociales, donde a uno le inculcaron esa idea de ir a las teorías omniabarcantes, las que daban respuesta al todo, y cómo esta teoría es darle la vuelta al asunto, sin hacer por ello que se desacredite lo que yo ya venía, sino pongamos la mirada desde otro ángulo. Y eso pues a mí esto que Luis Hernando estaba diciendo me llevó a esa reflexión, porque creo que no es ver las cosas como si fueran nuevas, sino siendo las mismas cosas vistas desde otro ángulo y cómo nos enriquece. Y ahí llevaría al ejemplo de tu tecnociencia geoestrategia. Claro, es un poco la mirada que hace las cosas nuevas. Es una mirada que hace las cosas nuevas. O sea, en esto también hay una perspectiva filosófica de base, y es el hecho de que también el mundo lo concibo como me pongo para verlo. Sí, entonces, sí, esa disposición de ver el mundo de determinada manera, que no es por teoría, sino por disposición.
no es que tomo una teoría para ver el mundo, sino tomo una disposición para ver el mundo de cierta manera y con esa cierta manera entonces veo otras cosas que no las veía con otra disposición que tenía que partía de teorías. Entonces, aquí hay unos elementos que vienen, pues sí, veo de Bacon cosas, pero también veo de Wittgenstein también cosas, en el sentido de cambiar la perspectiva. Ese cambio de la perspectiva hace que el ojo vea otras cosas que no veía de otra manera. O de tumbar la escalera para el siguiente paso. Sí, claro, porque se puede hacer ese procedimiento que no necesariamente es deconstructivo, sino simplemente hace una elaboración, pero dice, eso ya no me sirve, porque ahora hay que verlo de otra manera. Sí, de acuerdo. Sí, pues esa fue como una reflexión que me surge gracias a Luis Fernando de lo que él va comentando, porque de una u otra manera, bueno, mi intención sí ha sido como que no dejemos atrás lo que ya habíamos estudiado, como si fuera solamente por pasar por el tema, sino como que poderlo traer y hacer que pues el grupo de los que nos hemos mantenido en estos estudios, pues que nos ayudemos a hacer esos vínculos, esos enlaces o como esas conexiones entre las teorías, porque pues pienso que eso también nos potencia en la medida en que seguimos alimentando lo que ya habíamos estudiado con lo que ahora tenemos en el presente, dado que a la verdad, pues en mi modo de ver, no es que hayan cosas nuevas, es que las vemos de otra manera. Eso que dices es muy, muy valioso. No hay algo, sí, hay algo que les quiero compartir acá. Bien, creo que ustedes aquí tienen, entonces, conversatorios, conferencia Andrés Rivadulla Rodríguez. El profesor Andrés Rivadulla es un filósofo de la ciencia español que lleva muchos años en la publicación de textos y documentos y es una persona ya pues de edad mayor, tiene 73 años y él nació en Marruecos, pero es ciudadano español y es un filósofo español de la ciencia, es catedrático de lógica y filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo su doctorado en filosofía en el año 77 en la Universidad de Barcelona y tiene una trayectoria profesional que incluye extensos periodos de investigación en universidades como la Universidad de Colonia en Alemania, en la Universidad de Frankfurt y en la calidad de investigador de la Fundación Alexander von Humboldt. Entonces, pues él dentro de lo que ha hecho, se ha dedicado a la filosofía de la ciencia y abarcando temas como la filosofía de la probabilidad, la estadística matemática, la metodología de la ciencia y la epistemología, al mismo tiempo la historia de la física y ha hecho estudios sobre probabilidad inductiva. Ha trabajado sobre filosofía de la estadística teórica, también ha hecho contribuciones a cuestiones típicas de la metodología de la ciencia como la explicación científica, los papeles el papel que tienen los modelos teóricos dentro de las ciencias en su carácter explicativo y como los problemas epistemológicos tales como la inconmensurabilidad entre teorías que no son comparables unas con las otras, el asunto de la racionalidad científica, las incompatibilidades teóricas, el problema del realismo científico y el instrumentalismo, que es un poco lo que Astrid ha trabajado y hacia donde hemos ido un poco en los últimos años, yendo en contra de tanto del antirrealismo o del realismo científicos.
el instrumentalismo tiene, en algún momento tendremos que abordar ese tema para darles una perspectiva mayor y más delicada y detallada de lo que es el instrumentalismo como filosofía de la ciencia, que rompe con las visiones tradicionales de las megateorías o como la negación de la posibilidad de conocimiento del mundo. También este profesor Rivadulla ha hecho aportaciones a la temática de lo que es el descubrimiento científico, si es que lo hay, porque algunos dicen que no, el razonamiento de la abducción y algo que no hemos visto nosotros, de lo cual yo tengo que aprender, que se llama la preducción, que son la predicción teórica como práctica del descubrimiento científico. Entonces, él es autor de libros como Filosofía actual de la ciencia, Probabilidad de inferencias científicas, Revoluciones en la física, Éxito, Razón y cambio en física, Método y mito en la ciencia. Como se pueden dar cuenta, es un personaje de un alto nivel de calidad filosófica y científica. ¿Y por qué les traigo esto? Entonces aquí viene la invitación. Como yo soy parte de la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur, me llegó esta circular el 30 de agosto. Dice Luis Francisco: apreciado asociado, como parte de las actividades de los conversatorios, está invitado a conferencista invitado Andrés Rivadulla Rodríguez, catedrático jubilado de Filosofía de la Ciencia, Universidad Complutense de Madrid. Título: La incompatibilidad interteórica, un desafío a la epistemología contemporánea. Si se dan cuenta, es uno de los temas que ha tratado, de los cuales hice una referencia hace un rato. ¿Qué día es? Es el día viernes 17 de septiembre, o sea, de mañana en 8 días. ¿A qué hora? Entre 9 y 11 de la mañana, hora de Colombia. No pierdan esta, 9 y 11 de la mañana, hora de Colombia. Yo creo que es una oportunidad espectacular que podemos hacer. El enlace será por Zoom. Ustedes lo pueden hacer por Zoom y miren de qué se trata lo que se va a hablar. El objetivo de la misma es presentar el argumento principal que se puede aducir en contra del realismo científico típico, que es el de la convergencia a la verdad no puede garantizar la ciencia. La razón es bien simple. En contra de la idea firmemente asentada en el seno del realismo convergente, la imagen que la historia de la ciencia, en particular la de la física, nos ofrece, no es la de un camino rectilíneo y sostenible hacia explicaciones cada vez más profundas, fiables y verosímiles, sino la de una sucesión de teorías incompatibles entre sí que se niegan mutuamente. Ojo, miren esto tan clave, y de las que es por tanto imposible decir cuál de ellas es la que es más próxima a la verdad. Y yo diría, si es que esto se puede decir, yo diría aquella que es más adecuada a los hallazgos. Pero lo notorio del hecho es que esta situación de incompatibilidad interteórica se da desde los orígenes mismos de la astronomía, pues ya hace 2.400 años, y se mantiene en la actualidad con la incompatibilidad amargamente reconocida por los físicos teóricos entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, y la incompatibilidad mantenida entre las diferentes teorías contemporáneas de la gravedad cuántica. Si a ello añadimos el problema de lo que denomino inestabilidad ontológica de la física, es decir, la constatación a lo largo de la historia de esta disciplina del continuo rechazo de entidades teóricas y la incorporación de otras que carecen de garantía de continuidad, entonces el panorama ante el que se enfrenta una concepción realista de la ciencia no puede ser más que desalentador. O sea que esto es un ataque directo al realismo científico, al que considera que el mundo existe independiente de nuestra conciencia y que nosotros nos podemos conocer tal cual es, como una verdad. Solo una epistemología instrumentalista,
estábamos hablando, miren, va a ser desde el instrumentalismo, que considera a las teorías y entidades teóricas como herramientas para manejarnos predictivamente con el mundo, es la que parece más razonablemente sostenible. Entonces, de eso se trata esta conferencia con el profesor Rivadulla. Procedimiento para participar virtualmente. 1. Por cuestiones de seguridad, para evitar la entrada de trollers, esta invitación va dirigida solo a los asociados de la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur, aunque estos pueden dar el enlace de Zoom de la reunión a personas cercanas sin hacer envíos masivos. Ustedes son personas cercanas y yo los invitaría a ustedes. 2. Los no asociados podrán participar a través de YouTube, que pueden ser a través de ese enlace que aparece ahí. 3. Para que sea autorizado por el anfitrión de la reunión, el asociado debe identificarse con nombre y apellido. 4. La persona que asista a la reunión autoriza que sea grabada, en particular si participa en la sección de preguntas y respuestas. Información adicional. A través del canal de la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur de YouTube, puede acceder a las conferencias anteriores editadas de los colegas Luis Alberto Cordero Leca, Diana Mafia, Ulises Moulines, Rodrigo Quiroga, Alberto Cupani, Steven French, Pablo Rubén Mariconda y Alberto Oliva, así como la presentación del libro Filosofía e Historia de la Ciencia y Sociedad en Latinoamérica, libros que yo accedí. Próximos invitados, José Antonio Díez, que es otro filósofo de la ciencia valioso, que es de la Universidad de Barcelona, conocido por mis indagaciones, Belén Laspra, de la Universidad de Oviedo, y Luis Carlos Arboleda, de la Universidad del Valle y de otra organización que se llama ACFIN. Y lo firma el doctor Germán Guerrero Pino, que es una maravilla de señor que conocimos con Astrid en el año 2010, cuando la Universidad de los Andes organizó un congreso de lógica y filosofía de la ciencia, lógica, epistemología y filosofía de la ciencia. Entonces, yo quería contarles esto para ver si se interesan y, por supuesto, les extiendo la invitación. Los escucho. Listo, gracias. Interesante que bueno, enviar el link y nosotros... Te lo recibo. Me dijiste 17 de septiembre a las 9 de la mañana. Ya te digo nuevamente. Ya te digo nuevamente, es viernes 17 de septiembre a las 9 de la mañana. Listo. Luis Hernando iba a decir algo. Sí, que no encontré, pues estaba paralelamente escuchando y buscando Preducción. No están en la RAE, en la RAE, en Diccionario Español de la Academia, y en la búsqueda libre de Google tampoco aparece, lo traduce como producción siempre. Pues esto va a ser fascinante porque este maestro habla de eso como una forma de razonamiento que yo no conocía. Si yo expliqué las formas de razonamiento, en esas no aparece la preducción. Será bien interesante saber de qué se trata. Estelita dice que puede asistir siempre y cuando no le pongan tareas. Yo por lo menos sí puedo asistir. Perfecto, entonces yo les voy a enviar el correo para que ustedes cojan si entran por Zoom o si entran por YouTube. Ustedes escogerán. No sé, de mi parte yo no diría nada más para el día de hoy. Voy entonces a parar la grabación.